Señores, como lo prometido es deuda, hoy tenemos al licenciado Pantaleón Mieses Reynoso, quien nos hablará del desacato de sentencias judiciales, especialmente el Tribunal Constitucional. ¿Qué entenderíamos por desacato? Desobedecer una sentencia judicial en donde dentro de esas instituciones que han desacatado están las instituciones del Estado. Eso pone en peligro la seguridad jurídica. Nosotros vamos a desarrollar ese tema, así como también los atentados contra jueces, fiscales y abogados que se están dando y lo están dejando como si nada hubiese sucedido. Este hombre fue fiscal durante varios años, una experiencia larga en el derecho. ¿Y quién mejor para hablarnos de qué se mueve dentro del Ministerio Público y si esto se podría convertir en un México, en un Colombia? Vamos a ver qué nos dice el licenciado Pantaleón Mieses Reynoso. Buenos días, licenciado. Buenos días, Joel Adames. Feliz de estar en esta plataforma que siempre mantiene actualizada con temas como esto, como un tema como el desacato de las sentencias que provienen de los tribunales, principalmente el caso del Tribunal Constitucional. Yo creo que por ahí debemos empezar con que hay tres poderes del Estado. Estos tres poderes del Estado constituyen lo que se llama el equilibrio de la democracia. Un poder ejecutivo para ejecutar las leyes que salen del Congreso, un poder judicial que es para administrar e interpretar la ley. Mientras eso se respete, no hay ningún tipo de problema porque así está concebido constitucionalmente. Ahora, ¿qué está pasando? Que no se están respetando las decisiones de un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Cuando la persona acude primero al Poder Judicial, por ejemplo, los casos contenciosos administrativos, que es donde más se está dando, primero va a esa instancia judicial que se llama Tribunal Contencioso Administrativo, tiene una decisión favorable y luego entonces, como no la respetan, entonces van al Tribunal Constitucional a buscar, vamos a decir, la firmeza de esa decisión y con ello su ejecución. ¿Qué está pasando? Que están notificándole al Poder Ejecutivo, principalmente al área de administración pública, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, tiene que ver con instituciones que administran fondos públicos, donde se indica o la reposición de un servidor público que llevó un proceso de reintegración o la reintegración de los pagos que se le ha hecho a esa persona. Y en esos casos no se está respetando esa sentencia. Eso es, como mismo decía Joel Adames en la introducción, eso es una estocada grave a lo que es el sistema de derecho, a lo que es el debido proceso y a lo que es un Estado democrático y de derecho. Sí, usted no puede hablar de un Estado de derecho si no se respeta las decisiones judiciales, porque al final, si usted después como ciudadano, después que agota todo un proceso, va a obtener una decisión y esa decisión no va a ser respetada, realmente es perder el tiempo. ¿Qué nos llamó mucho la atención en este caso, Joel? Nos llamó mucho la atención que ahora el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la última palabra en esa materia constitucional, le pida de favor de que al defensor del pueblo que le ayude a ejecutar esas decisiones. Óigame bien, el máximo tribunal jerárquico de la República Dominicana, que es el Tribunal Constitucional, le va y le pide al defensor del pueblo que le ayude a ejecutar esa sentencia. Es decir, viene el dueño de la empresa y manda al que recoge la basura en el patio a que vaya a firmar un pacto que envuelve al gerente de la empresa. Pero que además
es que constitucionalmente hay un tema de obligación por parte del funcionario que representa esa cartera. Si es el Ministerio de Defensa que no cumple con reponer a un guardia, a un coronel, restituirle en ejercicio de sus funciones, devolverle su salario caído, simplemente la cuenta del ministro debe estar embargada. Punto. Eso es lo que el tribunal tiene que hacer. Claro, y eso es una responsabilidad constitucional. O sea, la misma Constitución establece que los funcionarios son responsables civilmente de las acciones incorrectas que cometen en el ejercicio de sus funciones. Entonces, no es un tema de que de pedirle, mira, hazme el favor, porque ¿qué va a hacer el defensor del pueblo? Bueno, lo mismo, mandarle una cartica a cada institución diciéndole, mira, me mandaron esto, el fulano, por favor, reponme a fulano. Señores, no, estamos hablando de poderes del Estado. ¿Ustedes saben qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es un extrapoder. Es un cuarto poder, señores, para que estemos claros. Las sentencias emanadas por el Tribunal Constitucional son inapelables. Inapelables, lo máximo. ¿Y qué hicieron? Incluso, recuerden el origen del Tribunal Constitucional, que aquí se estaba discutiendo si se hacía una sala constitucional o un tribunal. Y Subero Isa proponía, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, proponía que se hiciera una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia, que sea una sala constitucional. Y eso no se aceptó. ¿Ustedes saben por qué no se aceptó? Porque dijeron, no, que no la van a respetar. Pues se hace una sala. No, y nos dimos el lujo de tener un tribunal constitucional, de hacer una estructura dentro de el tren gubernamental y poner un tribunal constitucional por encima de los tres poderes. ¿Por qué? Porque si esos tres poderes se están matando para decidir cómo interpretar la Constitución, el árbitro del Tribunal Constitucional, si se decide ahora, por ejemplo, que hay un límite de edad para los jueces del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia, eso no me lo puede resolver el Tribunal Constitucional, porque ninguno de los tres poderes pueden decidir por ellos mismos el tema constitucional, y nos dimos el lujo de tener un Tribunal Constitucional. Entonces vamos a respetarlo, porque si no se remueve y le vamos a poner llave. Que de hecho, todavía estamos esperando un palacio de justicia, tanto en la provincia de Santo Domingo, que no hay, que lo que hay son oficinas ahí. Ese Fulgón. El Fulgón, ahí también hay cohesión del Fulgón, pero que también el Tribunal Constitucional opera sus oficinas encima de INESPRE. Oiga, yo no sé si es el valor que le damos a la Constitución. Es por eso. El Tribunal Constitucional está encima de INESPRE, ahí en la rotonda de la Luperón, sí, arriba ahí está. Incluso hubo un conflicto en estos días porque que estaban pidiendo prestada la sala de la Suprema Corte de Justicia, y el de la Suprema estaba guapito por el tema de la ley que se la declaraba inconstitucional, la ley de actividades judiciales digitales. Y como esa resolución la declararon inconstitucional, el presidente estaba guapito, el de la Suprema, y no se lo prestó el salón. Ese es Henry Molina. Sí, no se lo prestó, no le prestó el salón. Hasta el 26 ahora. Hasta el 26. Entonces estaba medio guapito y no se la prestó. Entonces el Tribunal Constitucional hay que darle su carácter, señores. Vamos a respetar eso, porque lo que va viene. Y si hoy el ejemplo lo dan las grandes instancias, no respetando, entonces la gente también va a decir así, bueno, pues yo no voy a respetar eso, porque total. Mira, Pantaleón, hay una tendencia de relajar el Tribunal Constitucional. Sí, lo creo. Y es una tendencia orquestada desde los Estados Unidos de Norteamérica. Porque ese tribunal ha sido el único que le ha hecho frente a la migración desbordada que hay. Ese tribunal representa un peligro para los intereses norteamericanos. Y hay una tendencia de relajar ese tribunal para en la práctica inhabilitarlo. Miren, la mayoría de sentencias que están desacatadas es la Procuraduría que la ha desacatado. La Procuraduría General. Un desafío. La Policía Nacional. El Ministerio de Educación. Interior y Policía. Las Fuerzas Armadas. El Ejército. La Consultoría Jurídica. Y a mí me está hablando este gobierno de seguridad jurídica y
implementar leyes mordaza para la comunicación en la plataforma. Señor, usted no tiene moral para hablar de nada. Ese es un caso revisable totalmente de la Suprema Corte de Justicia. Lo que pasa es que aquí estamos en Belén con los pastores, señor. Eso es grave. Ustedes saben lo que es tratar de inhabilitar al máximo tribunal dominicano. Es decir, señores, que inhabilitando ese tribunal, esta mierda se fue a pique. Porque claro, es el único tribunal que uno tiene de alzada donde ir y decir, bueno, ya llegó hasta aquí. En ese tribunal yo creo. Claro. No, y entonces que tú tienes a los jueces de abajo, a los jueces chiquitos, tú los tienes de abajo con miedo. Y a esto entonces tú lo tienes, como a estos no cogen miedo porque son inamovibles. Exacto. Porque tienen un régimen de carrera, porque son elegidos por un periodo que no pueden ser removidos. Entonces a esto, ¿qué hacemos con esto? El cuco no le vale. Entonces a esto no vamos a coger la decisión de ese tribunal, no la vamos a, no ejecute eso. Fulano, guarda eso ahí, no ejecute eso. Yo te aviso. Señor, eso es grave. Tan grave, Joel, el tema del Tribunal Constitucional, como el tema de las amenazas que hemos visto que han recibido algunos jueces. Fiscales. Abogados. En muchos casos. Eso es peligroso, incluso, licenciado Pantaleón, que hemos visto jueces como la de Montecristi, que salió públicamente a dar declaraciones de que se sentía amenazada. Esa es la magistrada de juez de ejecución de la pena. Es de Montecristi. Montecristi, sí. O sea, se filtró un audio feo de ella, con miedo y diciendo, bueno, yo voy a decidir lo que tengo que hacer en este caso, pero estoy recibiendo amenazas. Vimos aquí en Santiago con el caso Discovery 1, con la jueza que dictó la medida de coerción, donde yo tengo informaciones que aquí se armó una discusión entre jueces. Le dijeron, no, ella va a fallar acorde al derecho. Porque en el caso Discovery, había que complacer a los gringos. Y la diablura que se han hecho en el caso Discovery 1. La diablura que hay ahí adentro, que yo la sé que le hicieron, incluyendo desacato de decisiones. Porque aquí la Procuraduría quiere hacer toda la diablura del mundo en nombre de la justicia para favorecer y complacer a los gringos. Pero aparte de eso, ¿qué vamos a hacer con esos fiscales que hoy son perseguidos? Con esos funcionarios, servidores públicos que hoy su vida corre peligro. ¿Qué vamos a hacer con esos jueces que se sienten amenazados? Pero entonces, lo que pasa es que, por eso decíamos el peligro de no respetar las decisiones, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que entonces tú te estás desdiciendo, porque si tú no respetas la institucionalidad, tú no puedes exigir institucionalidad. Entonces, el tema de seguridad es un tema de institucionalidad y un tema de mensaje. Cuando usted desacata una decisión, envía el mensaje de que las leyes no se respetan. Entonces, ¿qué hace con eso el crimen organizado? ¿Qué hace con eso las mafias? ¿Qué hace con eso la delincuencia? Que dice, bueno, como aquí no hay régimen, no hay consecuencia, entonces han empezado a fortalecerse y a enviar entonces mensajes directos. Porque eso que está llegando a los estamentos judiciales, de jueces, abogados, eso ya lo vivió México. Sí. Eso ya lo vivió Colombia. Sí. Recuerden que en Colombia llegó un proceso donde se tenían que subir jueces sin rostro. Porque cuando decían, el caso de Pablo Escobar lo va a conocer fulano, fulano y fulano, le mandaban una amenaza. ¿Qué hacemos? Mira, yo te tengo este dinerito o te mato. Plata o plomo. Plata o plomo. ¿Qué tú quieres que hagamos? El que decía que no quería dinero, le ponían una bomba. Incluso lo acribillaban. Que el mismo Popeye era que hablaba cómo acribillaba a los jueces. Claro. Que iban a emitir decisiones relacionadas a ese cartel de Pablo Escobar. Señores, en Colombia llegaron a matar al fiscal general porque estaba trabajando la extradición de Pablo Escobar. Al fiscal general lo mataron. Entonces, aquí se ha iniciado un tema de amenazas por el momento, en el caso
de los jueces y fiscales, que no había pasado, no estaba pasando. Amenaza a jueces y a fiscales. Cuando la amenazan en su seguridad, entonces usted empieza a bajar la guardia, como dicen, porque Claro. usted tiene su familia, usted tiene sus compromisos, usted quiere su integridad física y usted termina cediéndole al chantaje. Porque usted está solo. Claro, claro. Como el fechazo, nada Es que el más. sistema, bueno, por lo menos el audio que se escucha de la magistrada de Montecristi prácticamente está sola. ¿Sí? No sé si le había dado parte a las autoridades, parece que ella ya lo había dicho y no le estaban haciendo caso. Entonces, la señal en ese caso es de que no se están tomando las medidas a tiempo. Ya ha pasado lamentablemente en caso, conocemos el caso de Basilio Guzmán aquí en Santiago, lamentablemente muerto a tiros. Todavía no se ha arrestado a nadie, todavía esa investigación sigue abierta. Si no tiene el año, ya está cerca del año, ¿verdad, Joel? Tiene que estar cerca del año ya. Recordando que a Basilio Guzmán, abogado de Santiago, fue el que acribillaron cuando se disponía a buscarle el periódico a la puerta de su casa. Un hombre que vive al lado de la casa de Manuel Estrella, aquí en los cerros de Gurabo. O sea, por ahí no se mueve un mime. Sí, amaneciendo patrulla en la casa del empresario poderoso Manuel Estrella. Ahí no se mueve un mime y mataron a ese hombre. Sí, a plena luz del día, en horas de la mañana. Y así, y obviamente que está relacionado con su ejercicio, sí, con su ejercicio de derechos. Sí, la línea de investigación sabemos que es por el tema de los casos que él llevaba. Igualmente pasó con el caso del colega Zarzuela, lamentablemente, torturado. Fue el abogado que encontraron quemado. Sí. Signo de tortura y quemado. Signo de tortura, claro. En un saco. Sí. Estaba primero desaparecido las primeras 24 horas del fin de semana. Después se dio la noticia el domingo en la noche que habían encontrado entonces el cuerpo semicalcinado y con signos de tortura. En ese caso sí hay personas detenidas, hay personas con medidas de coerción, pero no se debió llegar hasta ahí. ¿Por qué no se debió llegar hasta ahí? Porque si contamos con un sistema de prevención, con un sistema de alarma en relación a esto, no basta con que la ley prohíba, por ejemplo, o que castigue más severamente cuando se comete un delito contra un funcionario público, en este caso los funcionarios judiciales, sino que también existe el sistema de prevención. La ley establece, y ahora lo vimos con el caso de la PECOSA, de la galleta del DGC, con el cubano, sí, que faltarle a la autoridad, la rebelión en contra de la autoridad, no es lo mismo que cuando usted se rebela en contra de un ciudadano común, y más en el caso de que esté en ejercicio de sus funciones. Cuando un abogado lleva un caso, está en el ejercicio de sus funciones. Cuando un fiscal está haciendo un allanamiento, está en el ejercicio de sus funciones. Cuando un juez dicta sentencia, está en el ejercicio de sus funciones. Todas estas personas están cubiertos por la ley en relación a la penalidad, la pena o los tipos penales de rebelión en contra de la autoridad cuando esto ocurre durante su ejercicio. Pero Pantaleón, ¿se podría dar el caso, disculpe la interrupción, de algún ejercicio malévolo, algún ejercicio del derecho malicioso, como dicen en el argot popular, se metió en alguna vuelta ese abogado? Porque ese es, bajo esa premisa, mira, mataron a un abogado, ese se metió en una vuelta. Sí. Y como se metió en una vuelta, esa es la justificación para entonces matarlo. Mas, sin embargo, veamos en video como la autoridad agrede al ciudadano, entonces a ese no hay que matarlo. Observamos cómo el político saquea al país, a ese no hay que matarlo. Observamos cómo policía abusan y DGC abusan del ciudadano, a ese no hay que matarlo. Entonces, esa es la justificación del abogado. Se metió en una vuelta y hay que, entonces, esa es la pena. Exactamente, ha pasado también, y qué buena referencia, ha pasado también que muchos de los abogados, cuando ocurren estos casos, incluso se han hecho de la vista gorda. Dice, bueno, en algo estaba. En algo raro estaba. En algo raro estaba. ¿Qué le pasó eso? No, señores. Miren,
Hay casos, y me voy a referir exactamente a la especialidad nuestra, que es el derecho penal. Hay casos donde la gente dice, bueno, el derecho penal es un derecho peligroso, porque es un derecho donde se brega con delincuentes, donde se brega con esto, donde se llevan casos, donde se representa clientes que se le imputa tipos penales graves. Eso te expone en cierta forma tu seguridad. Sí, pero los casos que han pasado ha sido de gente que, por ejemplo, lleva un divorcio y cuando llegó el tema de la separación de los bienes, hay uno que quedó guapo y mató al abogado. Pagó un sicario para matar al abogado. Hay unas particiones de tierra en donde una gente, un familiar, dice, el problema lo hizo el abogado porque no me dio mi parte y manda a matar al abogado. Y son casos civiles, son casos contractuales, no son casos que tienen que ver nada ni con crimen organizado, ni con droga, ni con armas, ni con nada de eso. Basilio Guzmán no era penalista, Basilio Guzmán era civilista y ejercía materia inmobiliaria. Materia inmobiliaria sí era totalmente del área civil. Y para que el público tenga una idea, en la materia civil tiene que ver con asuntos de contrato, de venta, de cuando una persona debe, gestiones. No tiene que ver nada con preso, ni con droga, ni con armas. Y todo eso entonces, y muchas veces se justifica un acto delictivo, un acto criminal en contra de una persona diciendo, bueno, él tenía que estar en algo raro. No, señores, la vida hay que preservarla. Y más en el caso del Estado Dominicano, que está obligado, según la Constitución, a velar por la seguridad jurídica de cada una de las personas. Aún los que se metan en su vuelta, ¿verdad, Joel? Mire que yo he podido visualizar en ese caso. Desde que muchos ciudadanos ven un abogado, dicen ladrón. ¿Qué pasa? El ejercicio del derecho es muy delicado. Hay líneas muy delgadas que el abogado no puede pasar. Pero hay aspectos muy importantes. Por ejemplo, desde que sucede un hecho donde hay un abogado involucrado, repito, agredido, asesinado, ese estaba metido en una vuelta. Sí, ese le escucha. Pero más sin embargo, nosotros pudimos observar el caso de Jordi Veras, el hijo de Negro Veras. Desde que sucedió, lo primero que dijeron, se metió Jordi Veras en una vuelta. Antes de, mas sin embargo, vino por un divorcio, una partición de bienes. Claro, la vuelta de es que Román y su Adriano Román esposa estaba guapo porque él era el abogado que llevó la parte del divorcio, le quitó la mayoría de los bienes y entonces la represalia fue contra ese abogado. Entonces, el caso de Basilio Guzmán, Basilio se decía que era muy despiadado en contra de su adversario. Ahora bien, señores, esa réplica va para acá y va para allá. Aquí tenemos uno que decían que se dedicaba a cosas indecorosas. Aquí tenemos el otro, Jordi Veras, que decían que se dedicaba a cosas indecorosas hasta que el tribunal se probó que no. Pero ya ese estaba crucificado, que estaba en una vuelta. Claro, porque el desmérito hacia la víctima, porque son víctimas en este caso, el desmérito hacia la víctima es la justificación del delito. Sí, el delito está justificado porque estaba haciendo tal o cual cosa y eso no ocurre así. O sea, una persona es víctima, y más en estos casos donde son víctimas dentro del mismo sistema para el cual laboran. Es decir, se supone que no sea así el término del derecho. Los atentados también, Joel, hemos visto que ha llegado también al ámbito político. Sí. Con el caso ecuatoriano. Con el caso ecuatoriano hemos visto un candidato presidencial que también quedó en un tercer lugar. El candidato que sustituyó al malogrado, que fue Sarita, y ver cómo fue ese hombre escoltado con casco y un sinnúmero de escolta para ir a votar
Sí, Fue sí. penoso en Ecuador lo que se vivió y de hecho en Ecuador permitieron que la boleta estuviese en la boleta el malogrado. Sí, de hecho, él estaba en tercer lugar en las encuestas también. A él parece que lo que lo puso en riesgo fue su discurso. Sí, sí, Lo sí, que lo su puso en riesgo fue su discurso discurso hacia antinarcotráfico. el narcotráfico, que para nadie es un secreto que hace más de 2 o 3 años que el hermano país de Ecuador, al que conozco y al que le tengo mucha admiración y respeto, tengo muy buenos amigos allá, eh, está en cierta forma en una lucha constante en contra del crimen organizado y en muchas ocasiones parecería que está perdiendo la Sí, batalla. Hay muchos centros penitenciarios que son totalmente tomados sí. por las maras. No se sabe si es que con la abatida que le ha dado Ecuador, el que le ha dado El Salvador, con el Han presidente inmigrado Bukele, hacia allá. entonces ha emigrado hacia allá, miembros de maras. Aquí ya hay información de Sí, sí. inteligencia de que hay miembros de maras que han entrado y otros que han intentado, que han sido Así es, interceptados así es. al momento de ingresar al país. Y ya venía en una situación delicada el Ecuador en cuanto a la seguridad. Y eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos del tema de la institucionalidad, Sí. que todo se va reflejando hacia... Que empezó así en Ecuador. sí, sí. Empezó así en Ecuador, Empezó con, inhabilitando sí, sí, con el poder. Correa. Sí, Con sí, sí, Correa, sí, tú sí. me das, yo te doy, Sí, el correísmo con la persona de Lenín Moreno, sí, y que sí. si fulano no Que va a de hecho el respetar, el mismo correísmo se relajito. mantiene vigente porque la que quedó arriba, Luisa González, obedece al correísmo y Daniel Noboa, que quedó en segundo, un hombre con mucha preparación, que de hecho las elecciones se llevaron a cabo en el Ecuador el día de ayer bajo amenaza, bajo miedo y bajo incertidumbre, bajo miedo e incertidumbre. Y Daniel Noboa quedó en segundo y habrá una segunda vuelta. El candidato Sarita, quien representaba al fenecido Villavicencio, quedó en Sí, tercer lugar, que fue el primero en acatar la derrota. Ecuador se prepara para una eventual segunda segunda vuelta vuelta. electoral. Pero incluso cuando empezaron a hacer las líneas de investigación de dónde venía el atentado hacia el candidato, hablaron, Villavicencio. hablaron de correísmo y entonces no tenía sentido porque la corriente de Correa está en primer lugar. Sí. Y a quien menos le conviene que pase ese desastre, precisamente al que está ganado. No le conviene eso. No le conviene que se suspenda elecciones. También al presidente actual. Se señaló en su debido momento. Claro que tampoco esa tesis se podía A sostener, Guillermo Lazo. que era el presidente Guillermo Lazo, porque recordemos que Guillermo Lazo dividió al Congreso y adelantó las Sí, elecciones. así O sea, es. no le interesa seguir siendo presidente. Hay un proceso para esto. Se disuelve el Congreso, se manda a elección adelantada y entonces en el medio de ese contexto tampoco le convenía. De hecho, a la clase política, y ahorita estamos hablando de la clase jurídica, le interesa la paz, le interesa avanzar y le interesa resolver sus temas A de otro manera sector, civilizada, ¿no? pero a otro sector no. Entonces, después salió al otro día un grupo atribuyéndose ese Sí, a los atentado, lobos. Y después salió a desmentir. a desmentir que no eran ellos. Pero salió un grupo diciendo, Encapuchado. nosotros hicimos eso y se lo advertimos, y dejen la Que corrupción, y había, dejen la que cosa, y había nosotros se lo... remenido, que había recibido varias amenazas, pero Pantaleón, ya en la parte final, usted fue fiscal en varios distritos judiciales, incluyendo en Santiago, que fue su casa. Estuvo varios años al lado de Jenny Berenice Reynoso, aquí en Santiago. Nosotros queremos escuchar de voz suya quién fue Jenny Berenice en materia administrativa. Usted que estuvo, como estamos usted y yo, varios años en la gestión de Jenny Berenice como fiscal litigante y en la parte administrativa, en el corazón de la administración de Jenny y de Raúl Martínez. Correcto. Una de las mejores gestiones que ha pasado por el Distrito Judicial de Santiago al mando de la Procuraduría de Santiago. Hablemos de esa gestión.
cuál era el modus de trabajo de Jenny Berenice, cuál esa estructura desmembró y cómo ella actuaba internamente, lo cual no podíamos ver públicamente. Claro, claro. Mire, en el año 2006, cuando llegamos a Santiago, nos tocó principalmente ser fiscalizador del municipio de Licey. Allí en los próximos 4 meses, entonces pasamos a la Fiscalía de Santiago en la administración del magistrado Raúl Martínez. Y uno de los aspectos a destacar en este caso es que ya habían pasado muy buenos fiscales en términos de gestión. Ya había pasado el magistrado Julio César Valentín, había pasado Abel Martínez, habían sido fiscales de Santiago. Sin embargo, la gestión de Raúl Martínez se destacó por una gestión muy dinámica, diferente y que hizo la cosa de manera correcta. Yo recuerdo, para ponerle un ejemplo, señores, cuando yo llegué a la Fiscalía de Santiago, los expedientes estaban en el suelo. No había una oficina de control de evidencia. Es decir, llegaba un cuchillo como evidencia y todos los cuchillos estaban juntos. Cuando tenía una audiencia, un fiscal de ahí, del grupo de cuchillos, decía, llévate ese a la audiencia, que ese tiene que ser. Y realmente se creó un departamento de control de evidencia, se creó un control de calidad de los expedientes, se acondicionaron las áreas donde trabajaban los fiscales y en esa administración estaba obviamente la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que fungía, vamos a decir, como la directora técnica cuando estaba el magistrado Raúl Martínez. Cuando el magistrado Raúl Martínez sale de la fiscalía, entonces Jenny Berenice queda como la fiscal titular de manera interina, obviamente, porque debió pasar por un concurso, pero no fue necesario porque ella ya tenía las herramientas para ser la fiscal titular. Se manejó siempre de manera pulcra en su actividad, tanto de gestión, que es una labor del fiscal, que es gestionar el día a día, el despacho con la Policía Nacional, el despacho con los fiscales, el tema del INASIF y las evidencias forenses. Y siempre también permitió el magistrado Raúl Martínez que ella tenga cierta independencia para elegir sus casos. Siempre eligió los casos complejos, nunca le gustaron los casos simples. Manejaba el caso como el caso Vanessa Ramírez, el mismo caso Jordi Veras, los casos más complejos en Santiago. Logró con esto, con esta litigación que siempre se preparó a un alto nivel en el tema de la litigación, aparte de la gestión de casos. El tema de la litigación, que es su fuerte, entonces lo manejó de manera exquisita, siempre a tiempo con sus casos, con sus evidencias. Y entiendo que se ha seguido manejando, a sí mismo en la Procuraduría General de la República. No es al azar como ha llegado hasta ahí, sino porque pudo acumular tanto la preparación académica, la experiencia y el ejercicio siempre, y eso es muy bueno para fiscales que entran al sistema nuevo y fiscales que buscan ascender dentro del Ministerio Público, siempre tratar de estar en lugares donde sean útiles en una gestión. Y digo útil en una gestión porque si es un fiscal que únicamente se dedica al tema burocrático, es decir, firmar papeles, entregar papeles, labor de oficina, es una labor importante, pero eso es más para una labor de un administrador, no tanto para el caso de un fiscal que necesita desarrollar esa habilidad. En la Procuraduría General de la República y en la Escuela del Ministerio Público se visualizan 3 perfiles cuando una persona egresa de la Escuela del Ministerio Público: un perfil de investigador, un perfil de litigante y un perfil de conciliador. De acuerdo a uno de esos 3 perfiles, entonces se ubica a un Ministerio Público a ejercer esas funciones. Yo creo que la trayectoria también de Jenny Berenice, junto con su preparación, se ha visto en los casos en donde se ve involucrada. Incluso creo que aparte de Rosagna en el tema de niños y adolescentes,
es de las fiscales o los ministerios públicos que la gente pide, así que las instituciones piden. En este caso yo quiero que lo lleve la magistrada Jenny Berenice. Es decir, porque ha generado un nivel alto de confianza y ha generado un nivel alto de empatía, ¿no?, hacia los casos en donde se ha involucrado. El Ministerio Público, con la magistrada Miriam Germán a la cabeza y con Jenny Berenice, como hemos dicho siempre, que tenemos el privilegio de tener dos grandes procuradoras. Tenemos una procuradora ejecutiva y una procuradora operativa. En este caso la ejecutiva es la magistrada Miriam Germán y la operativa es la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Creo que hacen un buen equipo. Creo que el Ministerio Público ha tenido buenos procuradores, pero en este caso ha logrado articular un team que sin ese equipo, muchos de los casos que actualmente son casos complejos, casos en donde no tenemos precedente de actuaciones habían pasado, como en los casos de corrupción administrativa o los casos de alto perfil, tanto de narcotráfico como de lavado de activos. No habíamos tenido precedente en el uso de recursos. El reto ahora es no para el Ministerio Público, sino para el país y para la institucionalidad, es la creación del Ministerio de Justicia. Yo creo que con la creación del Ministerio de Justicia, que le va a quitar cerca del 30 al 40% no del trabajo al Ministerio Público, sino de la gestión, porque también se va una parte del presupuesto. Pero el presupuesto que le queda al Ministerio Público va a ser para lo que está concebido constitucionalmente, que es para el tema de la prevención y la persecución del delito. Actualmente el gran gasto en presupuesto del Ministerio Público es en el sistema penitenciario. En el sistema penitenciario, que ese tema iría al Ministerio de Justicia. También se iría al tema de la medicina forense, es decir, del INASIF, iría a ser administrada por el Ministerio de Justicia. Lo mismo va a ocurrir con la atención ciudadana, el tema de las fichas, del retiro de fichas, que actualmente pasó por un tema de sometimiento de un equipo que estaba supuestamente retirando antecedentes penales. Eso es atención ciudadana, eso lo hace la Procuraduría General de la República a través del sistema de investigación criminal SIC, que es un sistema mediante el cual cuando una persona recibe una denuncia, una querella o le imponen una medida de coerción, ingresa a ese sistema hasta tanto termine el proceso. Esos servicios son servicios ciudadanos. Todos los servicios ciudadanos pasará al Ministerio de Justicia, que de hecho ya el anteproyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado, en donde se someterá a vistas públicas. En estas vistas públicas es bueno hacer los aportes. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a el simposio que se hizo de universidades, de diferentes universidades. Allí nos presentamos para representar a la Universidad UAPA en lo que es la contribución que teníamos los catedráticos universitarios en relación a el Ministerio de Justicia. Hicimos nuestros aportes y también aclarar que el Ministerio de Justicia no va a ser un ministerio que para su creación sea orgánico, o sea, haya que modificar la Constitución, porque no se le va a quitar atribuciones al Ministerio Público, sino la parte de servicio. Toda la parte de servicio va a pasar al Ministerio de Justicia y sus viceministerios, que hasta ahora se tiene pautado que sean 4 viceministerios, dividiendo cada uno en la categoría que hemos dicho de esos servicios que tiene el Ministerio Público. Señores, se nos acabó el tiempo. No, pero el tiempo vuela en esta plataforma. ¿Y qué es lo que pasa? Dándole las gracias al licenciado Pantaleón por acudir a nuestro llamado y aclararnos algunos puntos, tratar de hacerlo
como lo hicimos, de una manera más práctica, que la educación del derecho, la orientación del derecho, sea menos aburrida, menos cansona. Tratar de ponerle algún tips y salirnos de esa ropa de abogado, porque los abogados, un entrevistado, los dos abogados. O sea, lo que vamos a traer un tribunal. Es una audiencia. Una audiencia. Entonces tratamos de que yo asuma el papel de ciudadano. Claro, claro. De ciudadano de a pie, no de abogado, porque entonces aquí traeríamos un tribunal, que no es lo que queremos. Tratando de orientar, coger este lunes para orientar a nuestros suscriptores. Darle las gracias a ustedes y hasta aquí llegó el final del programa. Hasta mañana. Se va el hombre y regresa mañana. El retorno mañana, el toque de queda a las 8. Muchas gracias.